Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana que nos ha dado el Señor. Mañana de adorar y alabar a nuestro Dios. Así que vamos a estar este tiempo en meditación. Podemos comenzar orando personalmente unos segundos, unos minutos para comenzar. Oremos. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 16, versículos del 8 al 11. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, habladle todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana que nos das, Señor, por este hermoso día que nos das, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, y gracias, Padre, por los que se encuentran a distancia, que nos están mirando a través de las redes, Señor. Señor, que lo que aquí vayamos a cantar para alabar tu nombre y a hablar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por la persona que va a estar en la dirección de la adoración, que tú la bendigas, Señor, que tú la ayudes como hasta ahora, Señor. Y al mensajero, Padre, al hermano Pastor José del Pino, Señor, tú le des la palabra correcta que nosotros necesitamos escuchar en el día de hoy, Señor. Te damos gracias desde ya, Señor, porque estar aquí es una bendición más que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano Luis. Una vez más, bienvenido, iglesia. Dios te siga bendiciendo. Estamos juntos en la presencia del Señor. Le damos gracias a ti que estás conectado desde casa. Vamos a unir nuestras voces y a cantar al Dios de la alegría, porque esa alegría que hay en nuestros corazones, porque nuestro Dios es un Dios alegre. En Él encontramos el verdadero gozo. Así que Luis acaba de leer una porción muy hermosa donde dice que debemos alegrarnos, porque dice, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Quiénes en esta mañana están aquí para buscar el rostro del Señor? Amén. Vamos a estar de pie y alegres, porque dice entonces, alégrese el corazón, espíritu, alma y cuerpo. Hay gozo verdadero en la presencia de nuestro Dios. Ese gozo que es eterno, gozo perpetuo, amén. Y dice que el corazón alegre, ¿qué hace con el rostro? Hermosea el rostro. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese gozo a través de su Espíritu Santo, amén. Gozo en tu casa, Señor, porque estás aquí con nosotros. Alaba con nosotros y di: cantamos al Dios que fue, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos, mi Dios siempre vencerá. Por eso hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, te adoraremos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, te adoraremos. Cantamos
resucitó, mi Dios sigue abriendo su paso. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, te adoraremos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, te adoraremos. Declaramos esta verdad a través de esta alabanza. Fuimos benditos, ahora hijos del Rey. Fuimos esclavos, hoy libres en Él. Nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel. Que su casa le cante. A ver, casa de Dios. Fuimos benditos, ahora hijos del Rey. Fuimos esclavos, hoy libres en Él. Nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel. Que su casa le cante. Una vez más decimos, fuimos benditos, ahora hijos del Rey. Fuimos esclavos, hoy libres en Él. Nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel. Que su casa le cante a Él. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, te adoraremos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, te adoraremos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, te adoraremos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, te adoraremos. Adoraremos por siempre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, porque esa es nuestra misión. Sembrar en cualquier vida que tú pongas delante de nosotros, Señor. Pedimos por el pastor José, Señor, que esa palabra que también tú sembraste y pusiste en su corazón, la uses ahora en medio de tu pueblo, Señor, para seguir cumpliendo esta misión que nos has dado, Padre. Te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Debieron haber recibido un corazón, una calcomanía o sticker a lo Spanglish de un corazón. ¿Cómo está tu corazón? Cuando se viene a la salud, es una de las preguntas más importantes que uno debe estar consciente. ¿Y cómo puede saber uno que tu corazón está sano? Bueno, según la Asociación Cardíaca de América, tu ritmo cardíaco, tu respiración tiene que estar normal, tus niveles de colesterol. Esas son las cosas que los doctores examinan en tu corazón, en tu cuerpo, para asegurarse que tu corazón está sano. El corazón es el órgano más importante de nuestro cuerpo. Yo recuerdo, y seguro el pastor también se recuerda como fanáticos del fútbol, en la Copa Europea del 2021, un jugador danés se llama Christian Eriksen. Tenía 29 años, estaba en el tope de su carrera. Era uno de los mejores jugadores en el momento. Y todos estaban viendo cómo va a jugar Christian en esta copa. Y cuando menos lo esperaba uno, estaba jugando con el balón, con la pelota, y se cae a la cancha. Él no sabía que su corazón estaba malo, que tenía un problema de niñez, de nacimiento,
Y entonces cuando menos esperaba, cayó. Y por eso es importante que siempre sepamos que nuestros corazones estén sanos. A veces yo dono sangre, no sé si han visto esos autobuses rojos, donde uno entra y puede donar sangre. Yo lo hacía de joven más que nada, seguro, porque te dan 2 tickets gratis al cine. Y desde joven empecé por esa razón. Pero lo interesante es que cuando uno va a donar sangre, ellos te examinan a ti primero, tu presión, que todo esté bien contigo. Y hermanos, eso es interesante porque nosotros no podemos dar el evangelio al menos que nuestro corazón esté sano. Y por eso la pregunta de hoy es: ¿cómo está tu corazón? Vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 13. Primero vamos a leer versículo 1 al 9 y luego versículos 18 al 23. Así dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando Jesús decía esa frase, el que tiene oídos para oír, oiga, está diciendo: esto es importante, presten atención. Cuando ustedes van al médico, al doctor, el doctor se pone su estetoscopio y hace así, para que no tenga mucho frío en el pecho. Y después se lo pone y escucha su corazón latir, y lo escucha muy bien. Ve su reloj, le toma la presión, y si todo está bien, le dice: su corazón está sano y fuerte. Y uno se pone feliz. Esta mañana quiero que ustedes, con el Espíritu Santo, examinen su corazón y esperemos que oigan el Espíritu Santo: tu corazón está sano y fuerte. Amén. La palabra de hoy no es presentada, por si acaso, por la Asociación Cardíaca de América, sino por el Dios que cambia corazones. Y Jesús explica esta parábola, porque es importante que cuando hablemos del evangelismo, estamos hablando de orar por el uno que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que sepamos que Dios no solamente mandó a su Hijo a cambiar vidas. A todos nosotros nos gustaría que nuestra vida cambie de una forma u otra. Cristo vino a cambiar corazones, a transformar corazones, y ese es el milagro de la salvación, es un milagro. A veces uno piensa en su vida: cónchale, ¿cuál es un milagro grande? Y tratamos de pensar en situaciones y que lo podamos llamar milagros del Señor, y nos olvidamos que si estamos en Cristo, ese es el milagro más grande que tú y yo podamos experimentar en nuestra vida. La salvación, porque la salvación incluye el nacer de nuevo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esta parábola? Nosotros no la tenemos que analizar,
razonar a ver qué significa, porque Jesús mismo la explicó. Entonces, más allá del capítulo 13, en el versículo 18 dice esto: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. La voy a explicar, dice Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es importante entender el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. Yo me recuerdo, tenía 13 años y estaba en un evento en Caracas que se llamaba Caracas, el encuentro con Dios. Y mi madre nos había criado en la iglesia desde chiquito. Yo me sabía los versículos. Yo me sabía hasta cómo decir el Evangelio paso por paso. Pero yo no era salvo. Lo tenía todo acá. Pero yo recuerdo que esa semana, en una de las noches, porque era un evento semanal, de toda una semana, me senté a escuchar al evangelista. Estaba solito en el asiento de adelante. No sé por qué ese día me escogí sentarme adelante. Y escuché al evangelista y él dio el simple evangelio. Nada especial que pueda ser diferente de las otras oportunidades que yo había escuchado el evangelio en la iglesia. Pero en ese momento lo entendí. Y Dios me abrió el corazón y dije, wow, yo quiero ese perdón, yo quiero esa salvación en Cristo. Y recuerdo poner mi fe, que puse mi fe en Cristo, porque entendí el evangelio. O sea, nosotros a veces decimos, no se trata solamente de entender lo que hizo Jesús intelectualmente, y eso es verdad. Tiene que bajar de lo intelectual al corazón. Pero al mismo tiempo, tiene que pasar por lo intelectual. Hay que entenderlo, hay que conocerlo, y después el Espíritu Santo, y eso aplica para toda la palabra de Dios. El Espíritu Santo se encarga de aplicarlo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces Jesús está explicando aquí el significado de la parábola y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otras palabras, el sembrador estaba caminando y se le cayó una semillita por ahí. Como decía, creo que era, no me acuerdo si era Kiko, el Chavo del 8, sin querer queriendo. Se caían las semillas por ahí. ¿Y cuál fue el resultado? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, el sembrador que esparce las semillas, nuestro Señor Jesucristo, o nosotros, quien Él mandó a sembrar. Tenemos que ir a sembrar. Predicar y compartir el Evangelio es sembrar. No sabemos dónde caerá la semilla. No sabemos la condición del corazón al que le estamos compartiendo el Evangelio. Nuestra tarea es solo ver que la semilla sea buena, que la semilla esté sana. En otras palabras, predicar el Evangelio puro. Cristo vino, Cristo vivió una vida perfecta, Cristo murió en la cruz y fue resucitado de acuerdo a las Escrituras. Y todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna.
La tierra son los corazones de la gente. La parábola nos revela 4 condiciones diferentes del corazón del no creyente. Y ya regresaremos al creyente. Pero aquí nos revela 4 condiciones del no creyente al escuchar el evangelio. Primero tenemos la primera condición del corazón. La palabra de Dios usa el corazón para referirse a lo más interno de nuestras almas. Obviamente no se refiere al músculo del corazón. Y es bien interesante porque en el lenguaje de español, también de inglés, cuando uno dice recibir a Cristo, dice recibir a Cristo en tu corazón, en lo más profundo de tu ser. No sé si ustedes han oído, estoy seguro que sí, pero en 1950 y pico por ahí, el misionero Jim Elliot y con otros misioneros hicieron una película sobre ellos, sobre el piloto del avión, un avión amarillo. El piloto vive en la Florida, al norte. Pero ellos llegaron, no el piloto, el hijo del piloto, porque el piloto murió. Llegaron a un pueblo indígena de Ecuador. Pero ellos escogieron como llamado del Señor ir a predicar el evangelio a este pueblo indígena, aunque eran reconocidos los más violentos en ese entonces. Todos le decían no vayan, ellos fueron. Entonces un día, después de estar analizando, planeando cómo vamos a llegarles para que vean que no somos sus enemigos, bajan, creen que han hecho contacto positivo con ellos después de haber intentado varias cosas, pero al bajarse del avión, eran 4 o 5 misioneros, ven a las indígenas, a las personas, a los indios que se acercan lentamente donde ellos, y ellos todos felices, hola, los saludan con amor, con cariño. Y después vienen corriendo los hombres de la tribu con lanzas y los matan a los 5 misioneros. Bueno, si ustedes fueran la familia de esos misioneros, hubieran salido corriendo de Ecuador. Chao. Pero las esposas y los hijos se quedaron. Y toda esa tribu se convirtió a Cristo. Toda esa tribu se convirtió a Cristo. Pero cuando uno ve esa película, uno se da cuenta que cuando le estaban dando el evangelio, les dicen, ustedes tienen que recibir a Cristo en su cuello. Porque en su idioma, en su dialecto, ellos se referían al cuello como la parte más profunda del ser humano. Entonces, si a ellos uno le dice, tienen que recibir Cristo en el corazón, no lo entienden. ¿Cómo que a mi corazón? Así lo entienden. Entonces, tenemos que saber que cuando la palabra de Dios habla del corazón, se refiere a la parte más profunda de nuestro ser. Entonces, la semilla del evangelio cae en diferentes corazones, con diferentes condiciones, pero la primera condición que vemos acá es que los que escuchan el evangelio y no lo entienden y no tienen intención de entenderlo. Lo escuchan, yo no entiendo lo que está diciendo el pastor, el predicador, el profesor, y se distraen en su mente con otras preocupaciones. Como los que tenemos hijos y les decimos cuando no obedecen, todo te entra por un oído y te sale por el otro. O estudiantes, ¿verdad? De 8º grado. Pero así es, va a ser alguna experiencia. Ustedes van a ir con gozo, van a compartir el evangelio y ellos no van a querer nada que ver con el evangelio. Van a hasta pretender que escucharon, que fueron cordiales con ustedes, y eso es todo. Pero los agricultores en ese entonces dejaban caer semillas en el camino, a lo largo del camino, y los pájaros las recogían. Y eso es lo que hace el enemigo.
Porque aunque ellos no quieren nada que ver con el evangelio y no tratan de entenderlo, algo en su subconsciente se queda. Pero el enemigo los distrae cada momento que tratan de recordar lo que un cristiano compartió con ellos. Hay una ilustración de dos amigos que están trabajando en una zona de construcción y se sientan a descansar un rato y uno de ellos le empieza a hablar de Jesús a su amigo. Y el amigo empieza a escucharlo. Y cuando parece que está entendiendo el evangelio, suena el timbre de la construcción, que es tiempo de almuerzo, anunciando almuerzo a todos. Entonces, la conversación se acaba. Entonces dice la ilustración que un demonio le dice a Satanás: Satanás, ¿cómo hiciste? Estaba a punto de recibir a Cristo ese señor. ¿Cómo hiciste para que se distrajera y no escuche el evangelio? Fácil. Le recordé que era la hora de almuerzo. Y a veces eso es lo que sucede. Hay gente que es distraída por el almuerzo, por cosas simples del día al día, y no toma su tiempo para pensar en lo que uno compartió con ellos sobre el evangelio. Y hasta lo poquito que le queda, el enemigo se lo lleva. Esa es la condición del corazón número uno. La segunda condición: los que escuchan el evangelio y dejan una impresión superficial en ellos. De hecho, lo escuchan y tienen una respuesta al evangelio temporal que parece genuina, pero solo dura un poco. Si ustedes han estado en la iglesia por muchos años, han visto eso. Que llega un hermano, una hermana en la iglesia y parece que recibe a Cristo, estás emocionado por el evangelio, por la iglesia, se conectan a diferentes actividades de la iglesia y de repente 5 años después no los ves de nuevo. Y te enteras que ya no están caminando con el Señor. Ahora uno espera que simplemente se hayan apartado y que van a regresar. Pero a veces, si no regresan, quiere decir que nunca estuvieron. Eso pasa constantemente y hoy en día más que nunca, especialmente en iglesias donde no se está predicando el evangelio. Porque la gente se puede emocionar de algo, pero no es el evangelio. Incluso Jesús dice que recibe el evangelio con alegría, pero no hay raíz, solo es superficial o intelectual. Yo he conocido a gente que fue al seminario, estudió la palabra de Dios por 2-3 años, supuestamente para entrar al ministerio, y de repente se volvieron herejes. Empezaron a creer cosas que no están en la palabra de Dios, no sé de dónde lo sacaron, después de haber sido educados en la palabra de Dios. Porque todo es intelectual. Si todo es intelectual, hay un problema, obviamente. ¿Qué es lo que revela la verdadera condición del corazón de uno? Las pruebas, la tribulación o la persecución. Las pruebas fortalecen la fe en Cristo de uno, la fe genuina, o revelan la fe falsa. La fe salvadora no es neutral, es activa. Aquellos con esta condición de corazón, permanecen por un tiempo, no en el evangelio, porque nunca estuvieron en el evangelio, pero influenciados por el evangelio. El creyente genuino permanece hasta el final. Y el Señor habla sobre esto en el mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Veamos en sus Biblias, por favor.
al capítulo 24 de Mateo, versículos 9 al 14. Aquí nos dice: entonces os entregarán a tribulación. El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso definitivamente está sucediendo hoy. Lo único que tiene que hacer uno es abrir por 30 segundos su TikTok y su Instagram y escuchan barbaridades de algunos que se llaman seguidores de Cristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, déjenme explicar que en el versículo 13, cuando dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, no quiere decir que este será salvo por lo que hizo él, sino que porque llegó al final. Eso revela que su fe fue verdadera, que su fe en Cristo fue verdadera. Eso es lo que quiere decir. No es condicional, es un resultado de la fe verdadera el llegar hasta el final. Entonces, esto nos lleva entonces a la tercera condición del corazón de aquellos que escuchan el evangelio de nosotros o de un predicador. Los que escuchan el evangelio pero luego se ahogan. Esta es la semilla que cayó entre espinos. ¿Cuáles son las espinas que ahogan el evangelio? Según Jesús, Él nos explicó, yo no estoy inventando esto. Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. Ustedes han visto la cantidad de propagandas que hay hoy en día de cómo ser rico y ganar $5,000 en un día, cada día. Qué chévere, qué fácil. Yo quiero saber el truco. Pero ¿cómo comienza el video? Comienza con una persona en un yate o en una piscina, en una casa grande. Entonces uno se queda: yo quiero eso. Y se emociona y cae en el engaño de las riquezas. Jesús nos advirtió en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 35 al 37, con estas palabras: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su alma? Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Recuerdan ustedes al joven rico en Mateo 19, 22. No tienen que buscarlo en su Biblia. Pero lo más triste de ese encuentro entre Jesús y el joven rico es que el joven reconoce quién es Jesús. Pero después de tener una conversación con Jesús, la conversación termina con el versículo 22 de Mateo 19. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué final tan triste.
Es como cuando uno está viendo una película y es bien entretenida, qué buena película, y después termina triste. Y uno, ¿por qué va a terminar así la película? Así uno se siente cuando lee este diálogo entre Jesús. Uno cree que al final este joven se va a salvar, pero no, se fue triste, porque no pudo dejar su amor a las riquezas. Cuarta condición del corazón de los que reciben el Evangelio o lo escuchan el Evangelio. Los que escuchan el Evangelio lo entienden, lo creen, lo reciben y gradualmente dan fruto a medida que maduran en Cristo. Esto es importante porque uno se olvida que el fruto viene poco a poco. A veces no somos pacientes con cristianos nuevos, con cristianos bebés. Hay que ser pacientes. Va a haber fruto, pero cada día más y más, mientras vayan creciendo en el Señor. Pero otra cosa que es importante es que Cristo nos dijo que en esta tierra donde sí produce fruto el Evangelio, Él no dice que no había espinas o zonas rocosas, sino que ninguna de ellas fue eficaz para impedir que el Evangelio fuera fructífero. Y así es cuando el Evangelio cae en el corazón de uno que recibe a Cristo. No hay nada que pueda parar el Evangelio. Pensé en una canción, creo que era Ilan Chester de Venezuela. Hay una canción que era "Abran paso que no puedo parar". Pero así es el Evangelio. Cuando el Evangelio toma raíz en el corazón de uno, abran paso que no va a parar. Y el cambio que va a traer va a ser de otro mundo, literalmente. Pero como creyentes, también necesitamos examinar nuestros corazones. Eso es para entender, porque ustedes van a estar compartiendo el Evangelio con la persona que el Señor ha puesto en sus corazones, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón al compartir el Evangelio con otros o la palabra con otros? Oramos cada vez que escuchamos la palabra para que Dios nos dé corazones receptivos y obedientes, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios que entra en nuestros corazones. Pero ¿está creciendo tu fe? La palabra de Dios que domingo tras domingo, estudio tras estudio vas escuchando, ¿está creciendo tu fe? Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre todo, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guárdalo del pecado. Satanás y la sociedad. Cuando yo digo la sociedad, me refiero a las influencias y las filosofías anticristianas. Y si ustedes tienen a nietos o hijos, la pelea hoy en día es espiritual por las mentes de nuestros hijos y nietos y sobrinos. Porque hay unas filosofías que son filosofías antiguas, las mismas mentiras de Satanás desde el jardín de Edén. Pero hoy en día la juventud se la está creyendo. Pero a veces el cristiano cae en esas cosas. A veces el cristiano cae en ideas que no son bíblicas, porque se exponen diariamente a escuchar filosofías que no vienen de la palabra de Dios y después dicen que no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Pero para escuchar como le dicen hoy en día, a coaches, entrenadores de la vida, a eso sí tenemos tiempo. El objetivo, déjenme regresar a esta frase: los creyentes en este mundo no están libres de los restos del pecado, pero están alegremente libres de su dominio. Cuando guardamos nuestros corazones, no dejamos que el pecado nos domine.
Pero no nos olvidemos que el objetivo de Satanás es que nuestros corazones se endurezcan a la palabra de Dios. Que tengamos resentimientos ante Dios, puede ser por algo que nos haya pasado. No hay nada que Satanás quiera más que tu corazón se endurezca hacia Dios. Regresemos a la caída del hombre. ¿Qué fue lo que Satanás hizo para tentar a Adán y Eva? Les hacían dudar de la palabra de Dios. Dios no dijo eso de verdad. O la cambiaba, ¿verdad? O Eva exageraba los mandamientos de Dios. Dios dijo que no comamos del fruto prohibido ni que lo toquemos. Dios nunca dijo que no lo toquen. Solo dijo que no lo comieran. Pero así somos nosotros. Para tener excusa para el pecado, decimos, no, de verdad es una exageración antigua. Hoy en día ya se acepta eso. Bueno, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu pulso espiritual? Antes de terminar, quiero ir por estas 4 ilustraciones de la misma forma que la semilla cayó en 4 diferentes tierras. Y hablamos de 4 diferentes condiciones de los no creyentes. Voy a hablar de 4 condiciones del creyente que revelan que hay problemas cardíacos, espiritualmente hablando. El primero, cuando no tenemos intención de comprender y escudriñar las Escrituras, solo queremos seguir siendo alimentados con la leche de la palabra, no vamos a sobrevivir. Mis hijos están creciendo y Emiliana, como es la menor, cada vez su altura me va a llevar a la bancarrota porque le llevo a comprar ropa y un mes después ya no me queda. Pero se alimentan. Imagínate si yo todavía le estuviera dando leche de bebé, fórmula esa que venden, el polvo, el polvito para bebé. No serían fuertes, no estarían sanos. De la misma manera, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo responde tu corazón a la palabra? ¿Anhela escudriñar la palabra? Número 2, nuestro corazón no está funcionando bien como cristianos cuando no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, cuando pasamos por pruebas y dejamos que nuestras emociones nos alejen de ella, de la palabra de Dios. Nos afecta tanto la situación que nos olvidamos de nuestro Señor. Es el caso de Pedro cuando intentó caminar y caminó por un tiempo en el agua, ¿verdad? En el mar. Y después vio la tormenta y se preocupó tanto por la tormenta que se olvidó de Cristo, que estaba ahí mismo. Cristo está contigo. Número 3, las preocupaciones de este mundo y nuestra lista de quehaceres compiten con nuestro tiempo en la palabra de Dios. Estas 3 primeras revelan condiciones en nuestros corazones como cristianos que deberían ser una advertencia de: Señor, tengo que guardar mi corazón porque he visto esto. He visto esta actitud hacia tu palabra. Pero esperemos que la 4ª sea la realidad. La palabra de Dios está viva y activa en nuestros corazones, produciendo frutos de obediencia en nuestras vidas a medida que anhelamos y nos esforzamos por ser hacedores y no solo oidores de la palabra. Una pregunta esta mañana. ¿La palabra de Dios informa cada área de tu vida? Cuando vas a hacer una decisión importante en tu vida, lo primero que haces es ir a Dios con oración. Señor, guíame para ver si tengo que mudarme a esta casa. Quiero tomar la decisión correcta. Guíame, Señor.
amén, en el nombre de Jesús, amén. Y después te vas a hacer lo que se tiene que hacer los pasos para ver si el Señor abre las puertas. Pero normalmente es lo último que hacemos. Queremos alquilar ese apartamento y estamos tan desesperados que hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y cuando estamos esperando la respuesta, si somos aceptados por la asociación, ¿verdad? Ahí sí nos ponemos nerviosos. Ahí sí, Señor Santo Todopoderoso. Pero antes de eso no hacemos nada. ¿Cómo está tu corazón? Antes que lo deje con un salmo, les voy a hacer 3 preguntas. Y quiero que con la ayuda del Espíritu Santo piensen en esas 3 preguntas y lo tomen como un examen de tu corazón. Y que el Espíritu Santo después te diga, tu corazón está fuerte y sano. Pero si no lo está, que el Espíritu Santo te revele, hay que trabajar en esta área. No estás solo, yo estoy contigo. Amén. Estas son las 3 preguntas y después los dejo con un salmo. La primera pregunta: ¿pasar tiempo en la palabra de Dios es pasar tiempo para ti conociendo a tu Padre Celestial y escuchándolo? ¿O simplemente es leer información que te aburre? Pasar tiempo en la palabra de Dios es pasar tiempo conociendo a tu Padre Celestial y esperando escuchar de Él lo que Él quiere decirte. Número 2, cuando acudes a la palabra, ¿estás dispuesto a cambiar tu vida para que se ajuste a la palabra de Dios y no cambiar la palabra de Dios para que se ajuste o se adapte a tu vida? Los cristianos a veces somos expertos en manipular la palabra de Dios para justificar nuestras acciones. Y número 3, cuando tienes que tomar una decisión, ya lo mencioné, la oración y la palabra de Dios son tu recurso para la sabiduría y guía. ¿Son tu primer recurso? ¿O a la primera persona que vas para ayuda es Doctor Google? Y lo escuchas más que la palabra. ¿Qué debería hacer en esta situación? Que la palabra de Dios informe y nos guíe en toda área de nuestras vidas. Salmo 119, versículos 7 al 10, utiliza diferentes palabras para referirse a la palabra de Dios. Entonces voy a leer el versículo 7 al 10, pero simplemente refiriéndome a la palabra de Dios cada vez que esas palabras son usadas, porque son intercambiables y se refieren a la palabra de Dios. Salmo 119, 7 al 10. La palabra del Señor es perfecta, vivificando el alma. La palabra del Señor es segura, dando sabiduría a los simples. Las palabras del Señor son rectas, dando alegría al corazón. La palabra del Señor es pura, iluminando los ojos. El temor del Señor es limpio, que perdura para siempre. Las palabras del Señor son verdaderas y justas todas ellas. Más deseables son que oro, sí que mucho oro fino, más dulces también que la miel y que el goteo del panal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, el Verbo se hizo hombre. Y ahora Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne, quiere que habitemos con Él día tras día por medio de su palabra.
El apóstol Pablo en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en ustedes ricamente, profundamente. Señor, te pedimos este día, como cristianos, que sanes nuestros corazones. Y si hay uno aquí que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que sepan que el Señor no va a sanar ese corazón, no va a curar ese corazón, pero le va a dar un corazón nuevo. Señor, tú nos diste un corazón nuevo. Ayúdanos a cuidarlo. Señor, que estés lleno de afecto hacia ti, a tu palabra, día tras día, creciendo con gozo. Señor, tantos cristianos dicen: yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me hable. ¿Cuál es el truco para escuchar la voz de Dios? Lee la palabra. Porque ahí escucharás a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.